Segundo principio. Entiende la problemática y plantea un objetivo claro. Ocurre constantemente que en los procesos de investigación no dejamos claro ni entendemos cuál es el objetivo, cuál es la problemática. Por lo tanto, empezamos a investigar teniendo muchas problemáticas y muchos objetivos, y así vamos perdiéndose en el enfoque. Es muy importante que tu cliente y tú conozcan perfectamente la marca y a sus consumidores y dejen bien establecido cuál es el objetivo investigativo de forma práctica y sintética. Constantemente vivo experiencias de trabajo con empresas que creen saber qué es lo que requieren y qué buscan con el proceso. Sin embargo, al hacer un par de preguntas te das cuenta de que no les queda tan claro y en varias ocasiones hay diferentes planteamientos o metas entre cada integrante del grupo. Es indispensable que todos sepan qué se va a buscar y qué se va a activar. No obstante, es muy delicado si tienes muchas cosas que buscar. Por eso debes tener bien claro que solo hay un objetivo y muchos subobjetivos. ¿Cuál es el objetivo primario? ¿Cuál es el epicentro de nuestro mercado meta? ¿Qué requerimos encontrar o saber? ¿Qué no podemos cambiar ni realizar? ¿Qué vamos a transformar con este descubrimiento? ¿Cuáles son nuestros limitantes en recursos económicos y humanos? Cuando uno trabaja con herramientas expertas que obtienen más y mayor calidad de insights, uno tiende a perderse en el planteamiento inicial. Por eso debemos exigirnos ser claros y sintéticos en lo que requerimos para no perdernos en el proceso. Entender claramente lo que buscas te ayudará a encontrar lo que precisas. En el momento que el planteamiento del caso quede claro, podrás comenzar correctamente el proceso. Número 3. Investiga bajo modelo científico. Por muchos años he observado que la gran mayoría de las empresas de investigación que usan técnicas tradicionales de investigación regularmente siguen este proceso. Primero, con la información de su cliente y la propia, generan una guía o cuestionario con tópicos investigativos. Segundo, luego el cliente la prueba y la enriquece. Tercero, reclutan a los que serán investigados. Cuarto, redactan la encuesta en tiempo récord. Quinto, se capturan y se tabulan estadísticamente los resultados. Sexto, se analiza y se llega a conclusiones y recomendaciones. Supongamos que la encuesta se realiza con 280 o 1200 personas y se tienen entre 15 y 50 preguntas en cada una. ¿Qué pasa si entre todas esas preguntas no están las preguntas necesarias? Las preguntas clave. Regularmente, yo he visto que después de realizar preguntas cualitativas, uno puede mejorar a las preguntas cuantitativas. ¿De qué sirve tener tantas preguntas si las claves pueden no estar? Es por esto que nuestro modelo es diferente y más científico. El modelo científico investigativo. ¿Qué significa modelo científico? Significa que primero debe generar una cantidad de hipótesis, para luego, a través de una tesis cuantitativa o cualitativa, refutar o aprobar dicha hipótesis. En el siguiente principio se explicará y profundizará de acuerdo con la hipótesis. Es importante considerar que cuando se tiene un método científico sólido y efectivo, uno puede tener universos de investigación mucho más reducidos. En Estados Unidos, en la gran mayoría de los estudios científicos que se realizan, se obtienen los resultados de estudiar solo a 18 animales o 18 seres humanos. Generar hipótesis antes de empezar el proceso es clave. Muchas veces es mejor tener cantidad que calidad, porque cuando uno busca cantidad, uno tiene hipótesis más diferenciadas y que no son parte de un pensamiento regular. Sin embargo, si no las tienes y debido a que trabajas en olas con los consumidores, investigarás, analizarás, refutarás y crearás nuevas hipótesis para la siguiente ola investigativa. Investigando y analizando simultáneamente y en olas funciona mejor. ¿Cómo funciona esto? Funciona de lo macro a lo micro. Le llamamos olas. En un primer momento iniciarás con una cantidad amplia de hipótesis. Regularmente entras con 40 o 50 hipótesis. En la segunda vuelta o en la siguiente ola verás refutada entre 70 u 80% de las hipótesis,
pero simultáneamente habrás creado 20 más. Entonces tendrás 30 y pasarás hacia la siguiente ola. Y cada vez tendrás más hipótesis refutadas y pocas aprobadas, y así hasta que llegues a la última ola de validación. Es importante que consideres que no importa cuántas hipótesis tengas, debes concluir en una a través de una tesis de aprobación del pensar y actuar de la mente colectiva del mercado, sus hábitos de consumo, su forma de pensar. Mesas de análisis simultáneas acompañadas por tu multiespecialistas. Entre ola y ola, lo más recomendable es realizar una mesa de análisis, donde se compartan, se presenten y se debatan los insights o el conocimiento encontrado, para que al ser compartido entre multiespecialistas se encuentren ejes comunes y profundidad en el conocimiento, y así generar más hipótesis para seguir adecuadamente con el proceso. Es muy recomendable que el cliente, el investigador, un antropólogo, sociólogo y psicólogo estén sentados en la mesa de análisis para crear sinergias adecuadas para beneficiar el proceso. No es recomendable que el levantamiento se haga en una sola pieza, como regularmente se realiza. Así como en una carrera tomar aire te da más fuerza, en este caso el parar, estudiar, analizar, volver a estudiar y replantear las hipótesis y el caso solo hace el proceso mucho más fuerte. Ola 1, ola 2, ola 3 y por último ola evaluación. En esta gráfica podrás observar cómo uno va de lo macro a lo micro, trabajando en varias etapas u olas y así puede generar más mesas de análisis, logrando mayor profundidad y entendimiento del caso. Cuarto principio, genera hipótesis. Cuando decimos genera hipótesis, nos referimos a crear planteamientos, pensamientos, ideas de qué es lo que está pasando o se está generando en la mente del consumidor. Existen hipótesis lógicas, hipótesis emocionales e hipótesis simbólicas. Recomendamos trabajar con las hipótesis simbólicas, ya que estas son las que regularmente quedan como el código o como un design. Ejemplo, cuando trabajamos para una línea aérea y estábamos generando hipótesis, el equipo operativo y comercial de esta cadena tenía solamente hipótesis lógicas, y no emocionales, ni menos simbólicas. Hipótesis lógicas. ¿De qué es lo que conecta al consumidor cuando se trata de una línea aérea? La puntualidad y los aviones nuevos. Hipótesis emocionales. ¿De qué es lo que lo conecta al consumidor cuando se trata de una línea aérea? La amabilidad, el confort, sentirse seguro. Hipótesis simbólicas. ¿De qué es lo que conecta al consumidor cuando se trata de una línea aérea? Lograr llegar a cerrar un negocio, lograr llegar a la fiesta de matrimonio, lograr que tu hijo conozca a Disney, lograr que pueda llegar a estar con la familia, etc. Como ven, las hipótesis simbólicas regularmente superan la profundidad racional y la emocional, ya que tienen dentro de ellas componentes emocionales y componentes instintivos, biológicos del logro, los cuales son fundamentales en toda vida reptil, de todo ser humano, independientemente de la cultura. Recuerda, debes estudiar no solo la marca, sino la categoría, no solo el producto o el servicio, sino la categoría del producto y el servicio. Por ejemplo, si trabajas en un champú, en una marca de un champú, no pienses en la marca, piensa en la categoría del producto. La mejor forma de generar buenas hipótesis es la siguiente. Debes convocar a todos los expertos de consumidor, marca y comercialización, porque si bien el consumidor, los comercializadores, publicistas y expertos de marca son básicos, para generar buenas hipótesis también debes tener antropólogos, psicólogos, gente que nada tenga que ver con el negocio y por esto les es más fácil pensar como consumidores. ¿Por qué es tan importante que estén ellos? Porque todos ven al consumidor de forma diferente y seguramente generarán desde diferentes perspectivas diferentes hipótesis. En esta ocasión más vale más la cantidad que la calidad. Es clave
que se considere que toda opinión o hipótesis generada se respete y no se vea como una estupidez. Regularmente salen más hipótesis exitosas de las cosas más descabelladas que de las cosas inteligentes y racionales. Un ejercicio que utilizo para liberar la mente simbólica de los asistentes es proponerles un concurso de quién genera más hipótesis simbólicas, emocionales, en un periodo no mayor a 10 minutos. La cantidad es más valiosa que la calidad, y así uno se libera más fácil de esa mente rígida y funcional. Después de hacer el ejercicio y debatir los conceptos que salen, se van formando excelentes hipótesis simbólicas. En la calidad de las hipótesis está la calidad del resultado investigativo, pero es muy importante considerar que es muy rara la vez que queda una hipótesis planteada en la reunión. Es gracias a las hipótesis planteadas cómo uno logra construir u obtener la probada. Por eso digo que la mejor materia prima del código es un buen ramillete de hipótesis generadas por todos los responsables y consumidores de la categoría que investigaremos. Quinto principio: genera preguntas claves. La respuesta a cualquier pregunta existe de antemano. Necesitamos formular la pregunta correcta para ver la respuesta. Jonas Salk. En muchas ocasiones he descubierto que es más relevante la calidad de la pregunta que la respuesta. El arte de hacer una buena pregunta abre caminos y nuevos horizontes de exploración. Si no tienes una buena pregunta, es imposible lograr una buena respuesta. Sin embargo, uno siempre obtiene buenas respuestas al realizar buenas preguntas. Este planteamiento es similar a: ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Por eso, debes pensar calculadamente lo que preguntarás y cómo lo preguntarás para obtener así respuestas trascendentes. El arte de saber preguntar. Una buena pregunta prende la mente del entrevistado, abre compuertas nuevas y hace que la gente reflexione y responda con mayor profundidad. Una pregunta mediocre invita a una respuesta mediocre. Es una de las partes clave que determinará la calidad del proceso. Por ejemplo, 1. Usa la pregunta ¿qué sientes? Con regularidad los investigadores tradicionales preguntan ¿qué piensas de esto? Sin embargo, la palabra pensar no nos asusta, porque implica el cerebro córtex, es decir, el cerebro racional. A pesar de que nos queda claro que la gente no puede racionalizar o expresar correctamente una emoción, sí se puede lograr respuestas más profundas. Conviene preguntar ¿qué sienten las personas? No ¿qué piensas de este yogur?, sino ¿qué sientes por este yogur? El resultado es fascinante. Verás que las reacciones son distintas con solo cambiar la palabra sentar, pensar por sentir. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sientes por este país? ¿Qué sientes por esta computadora? ¿Qué sientes por el color negro? ¿O qué sientes cuando el personal de la línea aérea te ayuda a alcanzar tu vuelo? Otras preguntas exploratorias. Otras preguntas que te ayudarán a explorar y entender mejor las emociones, los sentimientos y las conexiones con los productos y los servicios que tienen las personas son: ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si sí? ¿Qué es lo opuesto a? ¿A qué es igual a? Segundo, estudia y analiza los miedos de la gente. En los miedos están los motivos más poderosos por los que la gente quiere o no quiere un producto. No obstante, debes tener cautela al preguntarle a una persona a qué le tiene miedo, porque la gente posee una negación instintiva al miedo. Por consiguiente, debes explorar los miedos de las personas de forma indirecta, nunca de forma directa. Con un proyecto de consumo, uno puede plantear la pregunta para descubrir el miedo y las emociones que lo conectan al producto. Otro ejemplo: ¿tú crees que alguien pudiera tener miedo a que el pan de molde desapareciera en el mundo? ¿Por qué crees que la gente tendría miedo a que desapareciera? Habla en tercera persona. ¿Cuántas veces vemos que los mismos amigos nos cuentan historias y utilizan la tercera persona? Pero en realidad están hablando de ellos. Donde dicen una vez a un amigo le pasó, o a mi prima le sucedió, o él hizo esto. Hay una necesidad de contar una historia por medio de una tercera persona.
Es más fácil decir la verdad sin ser señalado si hablas en tercera persona. Por lo tanto, la forma correcta de preguntarle a una persona es: ¿tú conoces a alguien que tuvo alguna vez un problema con una toalla femenina? No le preguntes: ¿tú has tenido alguna vez un problema con una toalla femenina? ¿Me puedes contar lo que pasó a esta persona? ¿O tú conoces alguna mamá que no hace desayunar a sus hijos? ¿Qué opinas de las mamás que no hacen desayunar a sus hijos? Es así como muchas veces lograrás que hablen de ellas sin hacerlo, y así ellas serán más transparentes y honestas en sus relatos. Profundiza en las improntas. Recuerda que la impronta significa huella, y por esto toda palabra tiene una impronta o recuerdo profundo en la mente de toda persona, y regularmente es diferente en todas las culturas. En general, tu cerebro sella o impronta casi el 80% entre los primeros 8 años de edad, y esto es lo que dicta tu condicionamiento emocional y de significado con todo el resto de tu vida. Las improntas son memorias que se sellan dependiendo de una alta emoción y experiencia vivida con el producto, el sujeto o concepto. Por ejemplo, para mí, durazno significa abuela en la finca. Esto es porque mi abuela me pelaba duraznos por horas en la finca para que me los comiera más cómodamente. Es bien importante preguntarle a la gente qué es lo primero que recuerdas de, o qué es lo primero que recuerdas de la última vez que comiste yogur, o qué es lo primero que recuerdas cuando yo te digo la marca Ford. ¿Cuándo y cómo fue la última vez que usaste un marcador fosforescente y qué sentiste? Esta es una técnica que utilizo para activar la memoria de forma más profunda. Apaga la luz, pon una música relajante, pídele que cierre los ojos y se relaje y respire profundamente de forma circular solo por la boca, por unos 3 minutos. Después, plantéales con la voz pausada la pregunta: ¿cuál es tu primer recuerdo de un durazno cuando eras niño? Lo que vas a descubrir será clave para plantear tu nueva innovación en comunicación. Si le evocas este recuerdo al consumidor, él se conectará de inmediato. En la gran mayoría de los casos, si uno realiza correctamente el ejercicio, podrá descubrir que todas las historias o memorias que te cuentan las personas son distintas, pero todas tendrán un eje común o una estructura común. Cuando encuentres la estructura común, habrás descubierto el inconsciente colectivo de la masa. Todo concepto o palabra tiene un significado común en el inconsciente colectivo de las masas. Eso sí, este significado probablemente cambia dependiendo de la cultura de las personas. Quinto, logra un excelente rapport. Logra rapport solidarizándote con la falla del producto o el servicio. Una forma de explorar nuevos caminos y respuestas nuevas es simulando una experiencia negativa con el producto. Por ejemplo, dice el entrevistador al entrevistado: yo usé ese jabón una vez e hice que me oliera el cuerpo. ¿Y a ti una vez te ha pasado algo similar? Bajo la óptica del investigador tradicional, esto solo sesgaría la respuesta, pero yo siento lo contrario. Las personas muchas veces son excesivamente positivas con los productos, a no ser que hayan vivido una pésima experiencia con alguno de ellos. Que el investigador haga este comentario lo humaniza, y esto genera una solidaridad emocional para poder obtener nuevos caminos investigativos. Cuando las entrevistas son charlas de ida y regreso, siempre generan mayores reflexiones y profundidad. Una pregunta cerrada generará una respuesta cerrada, y esto afecta la calidad de los insights. Sexto, interpreta la respuesta gesticular. Cuando una pregunta es buena, es capciosa. Esta logra inmediatamente una excelente respuesta gesticular. ¿Qué significa esto? Cuando estés listo a hacer la pregunta, concéntrate y pon mucha atención en cómo va a reaccionar el rostro del entrevistado, qué gestos y sonidos producirá, si va a hacer un ruido, si va a hacer una mueca, si va a cerrar un ojo, si va a mover la posición de las pupilas, si va a rascarse la cabeza, si va a mover las manos, si va a tragar saliva o si va a tocarse la quijada. Las respuestas no están solo en lo que verbalizan las personas, sino también en cómo reaccionan gesticularmente ante ellas.
Por esa razón te recomiendo algunos principios básicos de neurolingüística y lenguaje corporal que te sirven para interpretar cuando la gente está diciendo la verdad o una mentira, y así interpretar las palabras a través de los gestos. Recordemos que los gestos significan más de la mitad de la respuesta. Es por esto que alguien te puede hacer sentir muy mal diciéndote buenos días o hacerse sentir muy bien diciendo hola gordo. 7. Verifica la respuesta generando una nueva pregunta. ¿Dónde lo guardas? Cuando se trata, por ejemplo, de alimentos y almacenamiento, de lo que está dentro de closets, de las alacenas, es importante preguntarle a la gente, ¿dónde lo guardas? E ir donde lo guarda y observar si es cierto y cómo lo guarda allí. Dependiendo de dónde guarda las cosas, puedes entender qué tan importantes son esas cosas en su vida y cómo ellas juegan en equipo con las otras. Una buena pregunta sería, ¿por qué lo guardas allí? Fotografiar te ayuda a encontrar similitudes con otros investigadores. De ahí que puedas entender el valor de las cosas por el hecho de donde son guardadas por la gente. 8. Pregunta el porqué del gesto. Así como la reacción gesticular brinda respuestas, preguntar el porqué de esos gestos intensifica y profundiza la respuesta que recibimos de las personas. Por ejemplo, cuando a las mujeres les hacen preguntas que las mueven emocionalmente, suelen suspirar o reírse. Entonces, cuando tengan esas reacciones, pregúntales, ¿por qué suspiraste? ¿Por qué te reíste? ¿Por qué hiciste ese gesto? Y en ese momento, la respuesta será más profunda y poderosa. Usa proyectivas. Las proyectivas han demostrado ser efectivas para entender las emociones. Por ejemplo, la proyectiva, si no hubiera Nescafé, ¿qué usarías? De ese modo le das a la gente la posibilidad de imaginar cómo reaccionaría al despertar en la mañana y no hallar Nescafé. ¿Qué tomarías? De esta manera obtendrás respuestas diferentes a una pregunta concreta. Si Sony fuera un carro, ¿cuál sería? Si Fanta fuera un personaje de película, ¿quién sería? Y cuando te responden cuál carro o qué personaje le dices, ¿por qué? ¿Cómo es ese personaje? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo habla? ¿Cómo piensa? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus amigos? En consecuencia, entenderás el poder de la marca dentro de la mente del consumidor. 10. Hazlos hablar de una forma básica. Otra manera eficaz de obtener respuestas esenciales es hacer que la gente se comunique de forma básica. Por lo general, la gente tiende a construir respuestas muy desarrolladas, pues están tratando de encontrar la lógica de las emociones. Sin embargo, dicha lógica no existe, de modo que procura que no vengan con cuentos y rodeos porque eso te confundirá. Una manera de lograr la comunicación básica es que le plantees el siguiente supuesto. Yo soy un niño de 7 años. Ahora, podrías preguntarle, por ejemplo, cuéntame, ¿cómo se come espagueti en tu país? Y cuando la respuesta esté complicándose, le dices, recuerda, soy un niño de 7 años. Háblame con la simpleza que pueda entender un niño de 7 años. Por consiguiente, la gente se comunicará de forma más básica y más efectiva, y nos dirán cosas más valiosas. Recuerda, hazlos hablar de una forma básica sin tanto pensamiento, menos desarrollo y sofisticación. Preguntas para la investigación B2B. En la investigación B2B de negocio a negocio también existen preguntas determinantes para recibir respuestas esenciales para generar un buen proceso de insights, de código y de innovación. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante que has hecho por un cliente? Cuénteme cómo se arruina el día de un cliente. En algunas ocasiones, en vez de preguntarle al cliente cómo hacerle un buen día o cómo ser un buen proveedor, debes pedirle, pongamos por caso, que te cuente una historia de cómo le echarías a perder su día. Así verás que cuando hablas resaltando el aspecto negativo, el cliente te dará respuestas más efectivas. Sexto principio. Utiliza la técnica del laddering. El laddering es una técnica de la psicología clínica contemporánea en 1960, también utilizada por los investigadores forenses y los investigadores privados. La técnica consiste en cómo hacer de forma sistemática preguntas y contrapreguntas. Cuando tú preguntas, la persona responderá
y allí inmediatamente debe realizar una nueva pregunta, más inteligente que la primera. Por consiguiente, es necesario que reacciones a alta velocidad para que obtengas los resultados relevantes que generan las contrapreguntas. En resumen, el ladering es la técnica que genera preguntas caracterizadas por la espontaneidad y nacidas de las primeras respuestas recibidas. Pongamos por ejemplo, el objetivo es descubrir el gusto por el chocolate en una persona. Comenzarías así. Pregunta: ¿por qué te gusta el chocolate? Respuesta: porque es rico. Contrapregunta: ¿qué significa rico para ti? Respuesta: algo que me hace sentir bien. Así que vas avanzando y vas avanzando en la respuesta inicial, buscando algo más esencial. De nuevo preguntas capciosamente: ¿qué momento recuerdas con el chocolate que te hace sentir bien? Respuesta: los domingos con mi novio tomando chocolate. Como resultado, empiezas a tener una historia más intensa, profunda y poderosa, que surgió en tu primera pregunta. ¿Por qué crees que tomas chocolate los domingos? No sé, pero los domingos me da mucha ansiedad de empezar la semana y siento que el chocolate me da como estabilidad. Entonces, descubres que te estás diciendo que el chocolate significa controlar la ansiedad. Esto es algo que jamás hubiese salido con la forma tradicional de preguntar. Sigue realizando más lettering. Contrapregunta: ¿recuerdas otra historia con el chocolate los domingos? Sí, en la casa de los abuelos nos reuníamos los domingos con toda la familia y tomábamos chocolate juntos. Era como para arrancar la semana. Debido a estas respuestas, entiendes que el chocolate se relaciona con acciones como reunirse con la familia y controlar la ansiedad para iniciar correctamente la semana. Por este motivo, los domingos en las noches en muchas culturas se toma mucho chocolate, porque el chocolate significa control de la ansiedad, reunión familiar, comienzo de semana. Recuerda, el ladring es un sistema efectivo para generar grandes respuestas por medio de contrapreguntas rápidas, espontáneas, que surgen de la respuesta inicial de los entrevistados. Séptimo principio: lee entre líneas. ¿Cómo leer entre líneas? Significa interpretar lo que la gente quiere decir pero no dice. Las personas dicen muchas cosas para envolver la respuesta, ocultando la respuesta real con respuestas lógicas, con palabras complicadas y demostrativas. Sin embargo, soterradamente entre las frases, las palabras y las diferentes formas de comunicar, debes encontrar lo que te está queriendo decir. Las respuestas elaboradas con ampulosidad y sin sentido ocurren debido a que el consumidor miente porque no sabe lo que quiere. En consecuencia, es importante entender por qué el consumidor hace esto. Por lo tanto, el conocimiento básico de cómo leer el discurso, cómo dejar de creer en lo que te dicen y poder leer entre líneas radica en comprender la psicología de la mentira y realizar un análisis del discurso. La psicología de la mentira. ¿Por qué la gente miente tanto? ¿Por qué la mentira es un amortiguador social? Pongamos por ejemplo una madre. Si le preguntas a ella si le da desayunar el fin de semana a sus hijos, regularmente responderá que sí. Si la madre dijera que no, en algunas culturas ella podría sentirse un mal ser humano y por lo tanto una mala mamá. Así que ella le va a decir que sí le da desayunar a sus hijos. Hemos visto en muchos países cómo las mujeres dicen hacer a sus hijos desayunar de 4 a 5 veces por semana. Luego constatamos entrevistando a sus hijos y preguntándoles cuándo fue la última vez que su mamá les dio desayunar. Y obtuvimos una respuesta que difiere la verdad de la madre. Por esa razón, es fundamental leer entre líneas, no hacer preguntas directas. Las mentiras son una forma de argumentar que uno está bien, que somos buenos seres humanos. Además, también son una estrategia de sobrevivencia o de poder ponerte a un nivel superior al de tu prójimo. La hija de Sigmund Freud, Anna Freud, decía que la gente en realidad no miente, ya que no es consciente de las mentiras dichas. Por este motivo, la gente te cuenta historias que en apariencia no son ciertas, pero que son una argumentación que se origina en la parte subconsciente de la mente humana.
Diferentes clases de mentirosos. Los niños. ¿Por qué mienten los niños? Porque descubren en las mentiras un sistema de dominación de su prójimo. Además, se sienten más inteligentes por mentir. Esto es porque el niño entre los 5 y los 7 años descubre que puede construir historias inteligentes que engañan. Debido a esto, somos la única especie sobre la faz de la Tierra capaz de mentir gracias al cerebro córtex, el cerebro racional. La verdad y los borrachos. Son personajes que no mienten por su condición particular. Hemos descubierto por medio de neuroinvestigaciones que el alcohol duerme o anula el sistema de valores que está en el sistema córtex. En consecuencia, las personas empiezan a decir cosas que de repente no dirían si estuvieran sobrios. Así un borracho podría decir que tú eres el hermano que nunca tuvo en su vida, aun cuando sobrio nunca lo diría. O aceptaría su enamoramiento que en estado de sobriedad no confesaría. Este desparpajo de los borrachos es el resultado del sistema de valores que se anula permitiendo que despierte el sistema emocional, que tiene la necesidad de comunicarse libremente. Por tal motivo, decimos que los borrachos dicen la verdad en casi todas las ocasiones. Las mentiras en las personas del nivel socioeconómico bajo. Imagínate que a estas personas durante el proceso de investigación les damos entre 150 y $200 como pago por conversar y comer con nosotros de 1 a 3 horas. En muchas ocasiones ellos tienen que trabajar de 2 a 3 días para ganarse el mismo dinero. Por eso se sienten comprometidos en decir cosas inteligentes, porque saben que les vas a pagar. Hasta en algunos casos hemos descubierto que ellos llegan a pensar que si no responden cosas inteligentes, no recibirán el dinero. Sin embargo, no responden correctamente y empiezan a contestarte cosas ampulosas, creyendo en su humildad que la persona que los está entrevistando es muy inteligente y que no les dará el dinero si no responde cosas inteligentes. Una prueba de esto es que algunos están tan preocupados para vestirse bien en las entrevistas para quedar bien. En fin, dejan de ser humanos reales por emociones reales. Las personas se preocupan más por construir una respuesta inteligente y que los haga quedar socialmente bien que por responder. La diferencia entre lo que dice la gente y la verdad. La tarea del investigador es encontrar la diferencia exacta entre lo que dicen las personas y lo que hacen. Esto se logra al comprender el significado y la intención de la coartada inteligente. Ilustremos el esquema anterior con el caso de la mamá que dice darle desayuno a su hijo. Dicen, le doy a mi hijo un desayuno todas las mañanas en casa. El desayuno es lo más importante porque es nutrición. Lo que hace, le da el desayuno en el carro yendo para el colegio. Entonces, entre lo que dice y lo que hace hay una gran diferencia. Pero al entender la coartada tú puedes interpretar la acción real. Recuerda, en la realidad de la emoción y el comportamiento están las oportunidades de innovación y generación de valor. Por eso debes buscar real de las acciones, los miedos y las emociones. La estructura de los contenidos. En todo relato o historia, en toda respuesta, hay muchos contenidos ocultos. Por eso es preciso dejar de ver los contenidos para empezar a leer la estructura de esos contenidos. Si tienes una cantidad considerable de contenidos en todos los casos de cosas diferentes, es natural que te preguntes, de todo lo que tengo, ¿a qué le hago caso? No obstante, lo más apropiado es que no le hagas caso a los contenidos, sino que leas la estructura similar existente entre ellos, en la cual los contenidos se parecen porque te están queriendo decir lo mismo. A esto le llamamos matriz de singularidad, donde lo que vale no es lo que dice cada persona, sino que coincide cada persona. Un ejemplo, análisis del discurso. Los verbos y los adjetivos, materia prima para entender qué nos quieren decir. La forma más efectiva de leer o interpretar el discurso es separando piezas de las frases. En los verbos y adjetivos encontraremos el significado de lo que expresan y así entender lo que están tratando de decir las personas. Analicemos, por ejemplo, la estructura de una frase que en condiciones regulares y sin entrenamiento fuera muy difícil entender el significado real de lo que te dice.
A continuación, te explicaré cómo es la estructura de esta frase. Yo me acuerdo de cuando hacíamos las chocolatadas en la finca de mi abuelo. Con mis primos nos poníamos a hacer chocolate. Uno le echaba un tizón, un palo prendido con lo que uno estaba cocinando, y eso quedaba más rico. Eso me lo enseñó mi abuelo. Así se hace. Él fue el que nos enseñó a hacer chocolate. Y ahí mi abuelo empezaba a contarnos historias de brujas, de fantasmas, de cosas ahí, y todos ahí parados alrededor de la olla, pendientes de que no se nos fuera a regar. Esto lo dijo Ángel Sierra, de 26 años y de nivel socioeconómico clase media baja. Ahora bien, para analizar el significado de la frase, debe separar los verbos para comprender su estructura y así entender el significado semántico. Por ejemplo, mis primos y estar reunida la familia significa extensa y fuerza tribunal. Mi abuelo significa sabiduría. Un tizón, un palo prendido, significa pocio. Enseñó mi abuelo significa aprendizaje cultural. Contarnos historias de brujas, de fantasmas, significa misterio. Parados alrededor de la olla significa unión. De que no se nos fuera a rogar, significa juntos en alianza, apreciando el valor de lo sucedido. En ese momento puedes entender que esta frase va más allá de lo que te está diciendo y puedes interpretar la estructura. Unión familiar mágica. Si en repetidas ocasiones los relatos de la gente, aunque sean todos ellos muy distintos, repiten que no están solos, sino que están juntos, podrás confirmar la estructura unión familiar mágica. De ahí obtenemos el entendimiento real del significado estructural y simbólico de chocolate de mesa. Para ser un filósofo investigador, uno debe ser hábil entre líneas, descubrir las estructuras. A pesar de que todas las historias de la gente pueden ser distintas, la cultura y la biología comportamental hacen que las estructuras sean muy similares. Seguramente, el chocolate de mesa en Downtown Manhattan debe tener un significado y una estructura totalmente diferente que en cualquier ciudad en México o en Colombia. Otro ejemplo de análisis semántico de las verbalizaciones. Utilicemos el caso de jabón de manos y veamos cómo todos los relatos pueden ser distintos, pueden tener contenidos muy distintos, pero están basados en una sola estructura. Esto es un caso real de un estudio realizado en Colombia y es posible compartirlo gracias al permiso de nuestro cliente. Primera persona verbaliza. Recuerdo cuando salimos de viaje y nos quedamos en hoteles de 5 estrellas en Miami. En el baño había jabón de manos, me gustaba. Yo me lo traía a Colombia. Segunda persona verbaliza. Yo tenía un tío con mucho dinero y siempre que viajaba a Estados Unidos compraba cajas de jabón de manos para sus baños de su hermosa casa. Tercera persona. Verbaliza. Recuerdo que cuando iba caminando al colegio pasaba por una tienda que vendía esos jabones de mano. Octavo principio. Discrimina la información bajo principios neurobiológicos para así descubrir las improntas. El 80% del comportamiento humano se explica por ese poder biológico que todos poseemos y que hace que actuemos de forma particular, pero también de forma colectiva. Por otro lado, el 20% del comportamiento humano corresponde al código cultural. En conclusión, lo biológico permanece y condiciona el comportamiento de forma más contundente que la misma cultura. La decisión es subconsciente. En nuestro NeuroLab, espacio dedicado a investigar la mente humana, con tecnología clínica encefalográfica y medidores electrónicos, hemos podido probar que el 85% de todo lo que haces y de todas las decisiones que tomas en tu vida son acciones y decisiones subconscientes. El 85% del proceso de decisión de toda tu vida es subconsciente e inconsciente. Nuestro conocimiento del cerebro humano nos permite entender y saber qué parte del cerebro es usado para situaciones o decisiones racionales y cuáles son para tomar decisiones subconscientes. Cuando digo subconsciente,
Me refiero a cosas subconscientes e inconscientes en un solo bloque. Cuando hacemos la prueba a cientos de personas de diferente género, edad y cultura y les proyectamos o estimulamos con imágenes distintas como perfumes, computadoras, software, tractores, maquinaria, ropa, viajes, hasta imágenes de posibles novios o novias, vemos claramente con nuestra tecnología EEG cuáles zonas se activan y cuáles no. Gracias a esta información podemos garantizar y probar que toda decisión en la vida del ser humano es mucho más subconsciente que consciente. Eso significa que cuando compras algo, eres solo consciente del 15% de tu decisión. En el pasado, creíamos que la gente era consciente de lo que compraba. Por eso promocionar y comunicar las funciones y los beneficios racionales de los productos y servicios era importante. Sin embargo, hoy entendemos que la gente compra las cosas de forma subconsciente. Por lo tanto, debes tener técnicas para poder interpretar el subconsciente del consumidor. Lo que no dicen, pero que es el motivo por el que te seleccionan o no. Recuerda, el 85% del proceso de decisión es subconsciente. Esto significa que uno no sabe por qué comprar las cosas y que las emociones y los instintos nos invaden y secuestran en el momento de tomar la decisión. Todos tenemos 3 cerebros. Conocer y manejar el principio de los 3 cerebros del Dr. Paul de MacLean, formulado en 1952, que cambiará la forma de observar al ser humano. Este principio fue la base teórica y científica para llegar a lo que hoy es y explica la neurociencia. Ya hemos dicho al comienzo del libro que este principio puede estar desactualizado, pero es válido porque explica de forma práctica cómo están acomodados los cerebros, de qué parte del cerebro viene la respuesta y de qué lado viene la conexión con la categoría. Gracias a este principio podrás comprender de forma práctica los motivos por los cuales las personas compran o no un producto. El cerebro córtex es racional, funcional, analítico, lógico. Somos la única especie con este cerebro. El cerebro córtex es el cerebro más joven y solo existe en los seres humanos. Es funcional, lógico y analítico. Esto explica que cuando tú le preguntas a una persona por qué compra determinado yogur, te responda regularmente lo siguiente: porque el sabor es muy rico o porque estaba al 30% de descuento. En este caso, tenemos una respuesta lógica y un sentimiento emocional que es el sabor, porque el sabor es muy rico, que tiene una justificación lógica, porque estaba al 30% de descuento. Por otro lado, responder a la pregunta de por qué una persona compra determinado yogur, nombrando características como el sabor, sus beneficios en el organismo o el precio, no resulta ser la verdadera respuesta. Este cerebro es el que procesa las mentiras y trata de explicar y racionalizar las emociones que no pueden ser racionalizadas. En el cerebro córtex se ubican los valores y es donde están de alguna forma esos grandes instrumentos de prejuicio que tienen los seres humanos por las cosas. De ahí que cuantos más valores hay en el cerebro, más prejuicios tú tienes. En consecuencia, tú no respondes correctamente dando vía libre al sistema de mentiras alojado dentro de este cerebro. Debido a esto y porque los hombres son más cortés que las mujeres, es que los hombres son más mentirosos que las mujeres. Asimismo, el cerebro córtex es el único de los 3 cerebros con la capacidad de generar verbalización o lexia de una pregunta. Por eso, es que si le preguntas a alguien por qué compró ese carro, te podría responder: porque me lo dieron hace meses sin intereses. Esa persona habrá dado una respuesta racional que corresponde al 15% del motivo real del por qué compró el carro. La verdad es que la gente no funciona por su razón, sino por lo instintivo y lo emocional, que corresponde a sus otros 2 cerebros. Los hombres son más cortes que las mujeres porque este cerebro es más apto para cazar, ya que genera estrategias y construye e inventa herramientas. En el cerebro córtex está lo relacional, analítico, funcional, la lógica, los valores
la estrategia, la razón, solo por mencionar algunos. Cerebro límbico. El cerebro de los mamíferos emocional, donde están los sentimientos, sensaciones y miedos. Así como los hombres se caracterizan por ser un poco más cortes que las mujeres se caracterizan por ser un poco más límbicas que los hombres. Sin embargo, se ha descubierto que los grandes líderes y hombres exitosos del mundo son exitosos por ser más límbicos que cortes. Son más emocionales que racionales y logran su liderazgo gracias a su poder emocional e intuición límbica. Por otro lado, es interesante cómo las mujeres están muy ocupadas tratando de volverse cada vez más cortes y así administrar mejor sus emociones. No obstante, el poder real de las mujeres y lo que las hace tan líderes y efectivas son sus habilidades emocionales y límbicas. Por consiguiente, el que puedan manejar cada vez mejor los dos cerebros de forma simultánea va a brindarles una ventaja competitiva amplia y liderazgo social a través del tiempo. Es importante que sepan y consideren en sus procesos de análisis que el cerebro límbico no tiene la capacidad de verbalizar o generar lecciones. El cerebro humano no tiene la capacidad de expresar literalmente las emociones que nos invaden. Por eso es tan difícil entender las emociones de los consumidores y se vuelve más difícil cuando uno quiere entenderlas racionalizando. Si el cerebro emocional no puede expresar cabalmente lo que siente, ¿qué le queda al cerebro racional? Por ejemplo, si te preguntara por tu color favorito y dijeras el rojo, y te volviera a preguntar por qué es rojo, tú podrías responder algo de forma racional, pero estarías tratando de racionalizar una emoción y lo que me dirías sería una mentira. Las emociones son muy difíciles de verbalizar. Lo mismo ocurre con los sabores. Por ejemplo, si tú te preguntaras por qué te gusta más el sabor de Coca-Cola que el de Pepsi, la gente regularmente dice por el sabor. Entonces le preguntas, ¿por qué tiene mejor sabor que Pepsi? Y te responderían probablemente algo como esto es que Coca-Cola tiene menos azúcar. Entonces a través del ladrillo preguntas, ¿por qué te gusta que tenga menos azúcar? Y probablemente respondan algo racional como, porque no quiero engordar. Si te fijas la primera pregunta, incluso tratándose de sabor y sabiendo que los sabores se procesan en el sistema límbico y son de características realmente emocionales, el consumidor trata de justificar la preferencia de sabor racionalmente. Así te darás cuenta de que cuando los consumidores no pueden expresar sus emociones, las racionalizan y hacen las respuestas inciertas. Cuanto más insistas en preguntarle al consumidor con respecto a sus emociones, ellos dirán sucesivamente un montón de cosas poco sinceras. No saber qué responder es un sentimiento muy molesto, y por eso la gente necesita responder lo que sea, pero responder para verse socialmente inteligente. Esto explica que las personas necesitan una cantidad de coartadas suficientes para justificar sus acciones y lógica emocional. Tenemos que aceptar que somos al mismo tiempo los seres más lógicos e ilógicos. El cerebro límbico es miles de veces más controlador y poderoso que el sistema cortes. Si hiciéramos la analogía con un disco duro, el cerebro límbico tendría 1000 megabytes, mientras que el cortes tendría 10 megabytes. Este sistema de memoria es muy poderoso, pues absorbe la información que es relevante para sobrevivir y para entender para qué te sirve y qué significa cada cosa en los procesos de decisión. Una prueba de que tú tienes este cerebro y que es un sistema de memoria fascinante es lo siguiente. Por ejemplo, si yo te pongo una canción o te rocío un aroma de un perfume o colonia que usaba alguien que te improntó con grandes experiencias, es probable que recuerdes y evoques a esa persona que ya no recordabas y que sientas por un instante como si estuviera frente a ti. Este sentimiento vivirá en ti hasta que regrese tu racionalidad. Los fenómenos kinestésicos que entran a través de los 5 sentidos hacen que las memorias se graben y signifiquen sentimientos buenos o malos. Por eso el sistema límbico es tan importante en el proceso de decisión. Recordemos que en la mente o en la vida del ser humano no existen cosas buenas o malas, sino memorias del pasado
que te hacen sentir que algunas cosas son buenas y otras malas. Cerebro reptiliano, instintivo, dominador, reproductor, el animal dentro de nosotros. A diferencia del córtex que piensa y el límbico que siente, el cerebro reptiliano simplemente actúa. Es el único de los tres cerebros que no tiene restricciones y siempre gana. La particularidad de este cerebro es que lo conservamos desde los inicios de la especie y aún actúa y reacciona a fenómenos de sobrevivencia, de reproducción, dominación, defensa y protección. Aunque es el cerebro instintivo muy básico y el más antiguo de los tres, es fundamental en la decisión de todo compra de producto o servicio. Por tal motivo, cuando compras un producto, tu cerebro instintivo te está preguntando: ¿qué tanto me va a servir este producto para sobrevivir? Por ejemplo, ¿por qué una mujer gasta $2.500 en un bolso Louis Vuitton? Porque un bolso así le permite ser aceptada y dominar socialmente. Le otorga la defensa y blindaje dentro de un ámbito social difícil. Un bolso de $2.500 te puede reducir las inseguridades subconscientes, o en nuestro caso, de no ser tan bella e interesante como sus amigas. Si te fijas, un producto como Louis Vuitton juega con los miedos y las emociones de la gente, al mismo tiempo que ofrece la sobrevivencia, la defensa y el poder dentro de los eventos sociales importantes. ¿Por qué un hombre recién divorciado compra por primera vez un penthouse y un Ferrari? El reptil lo invade y la posibilidad de tener una mujer joven y hermosa a su lado también. ¿Por qué crees que los dos juguetes clásicos favoritos de los niños son los soldados, los carritos y la pelota? Para un cerebro viejo instintivo como el cerebro reptil, soldaditos es dominación, carritos es poder y velocidad, la pelota es ser aceptado en la tribu o conseguir tribu social. Y podrán pasar cientos de años y aunque las cosas cambien, los significados de las cosas serán muy parecidos. Por ejemplo, ya los niños no juegan mucho con soldaditos verdes plásticos, pero sí lo hacen con juegos electrónicos 3D, con soldados más realistas que nunca. ¿Recuerdan a Zidane, el excapitán del equipo francés de fútbol en el Mundial de Alemania del 2006? ¿Recuerdan que atacó a un jugador italiano que había insultado a su madre y a su hermana? Zidane tuvo una reacción gesticular parecida a la de un animal salvaje. El cerebro reptiliano de Zidane se activó. Su instinto de sobrevivencia brincó. Su instinto de protección sintió y reaccionó. Así con mi tribu no te metes. Así que Zidane nunca racionalizó ni pensó, simplemente reaccionó y actuó. Por eso decimos que emoción mata razón, pero instinto mata ambas. No obstante, el instinto es el motivo real por el que compramos las cosas, por el cual nos conectamos con los productos y los servicios. Recuerda, el principio de los tres cerebros es la forma más útil para interpretar y analizar la información obtenida de por qué la gente te dice lo que dice y hace lo que hace. Cuando se trata de cuál cerebro es el más importante, en el proceso de decisión es tan simple como esto. Emoción mata razón. Reptil mata a los dos. Las memorias y las acciones y las reacciones. Entender cómo funciona el cerebro y el sistema de memoria es fundamental en la comprensión de los procesos de respuesta y decisión. Además, nos permite comprender por qué las personas dicen una cosa y hacen otra. Por tal motivo, condensaré mis aprendizajes de varios años y te explicaré de una forma práctica y rápida cómo funciona. El cerebro humano es dos cosas: archivero y fábrica. La mente es un gran archivero. El cerebro, como archivero, se relaciona con el sistema límbico, que es el sistema de memoria más importante que tiene el ser humano. Este absorbe a través de los 5 sentidos e inicia un proceso brillante de almacenado de la información de manera subconsciente, dándole derecho de entrada a todo estímulo sensorial, todo el tiempo creyendo que algún día le pudiera ser útil para tomar decisiones y sobrevivir. En cambio,
El córtex sí la juzga y la filtra, por eso no retiene tanta información. De ahí que el sistema límbico sea mucho más protagónico dentro del proceso de decisión. Además, el cerebro tiene la capacidad de decidir si la información que le está llegando le sirve mucho o muy poco. En ese momento sabrá cómo y dónde guardarla, dependiendo de la utilidad que le hará a este tipo de información. La información que más necesitas estará en los archiveros de adelante. Por ejemplo, de ahí que, basado en esa forma de ordenar las carpetas de memoria, tenemos decisiones en el futuro, en muchas ocasiones de sobrevivencia. Y también es una fábrica. La mente es una fábrica de químicos variados. Cuando recibe un estímulo sensorial a través de los 5 sentidos, dependiendo del estímulo y el aprendizaje posterior al estímulo, decide qué químico y en qué cantidades producir y enviar rápidamente al cuerpo. Estos estímulos pueden ser positivos o negativos, o pueden generar reacciones de miedo, ansiedad, felicidad, amargura, dependiendo de la información previa. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dependiendo del tipo de estímulo, es absorbido y analizado el significado a través de memorias pasadas para ser entendido y decidir qué químico fabricar y enviar. Es así como el cerebro fabrica y utiliza los químicos para crear sentimientos, reacciones y activaciones en el cuerpo. Así logra que tu corazón palpite más rápido o más lento. Eso es lo que se denomina reacción fisiobiológica. Le podría conectar o desconectar al consumidor de un producto o servicio. Hoy todo mercadólogo debe entender que nuestro negocio principal es lograr que los estímulos que construimos generen el químico necesario para generar la compra requerida. De lo contrario, no logran nunca el objetivo. Es acá donde descubro mi especialidad, neuromercadeo o neuroinnovación, la mejor forma de lograr resultados para tus clientes. Lo que mueve al reptil, motivadores reptilianos. La función del sistema biológico de supervivencia o motivadores reptilianos es responder a cuestiones básicas de supervivencia, en la medida que tu producto o servicio satisfaga más las necesidades reptilianas de forma simultánea. Este se conectará profundamente con los consumidores. Estos son los códigos que más se usan en el cerebro reptiliano. Reconocimiento, uniquez, placer y satisfacción, control y orden, pertenencia y aceptación social, protección y seguridad, autonomía y libertad, exploración y descubrimiento, familia, herencia y resguardo, trascendencia y sobrevivencia del gen, poder y dominación. Estos motivadores reptilianos instintivos son poderosísimos para interpretar por qué la gente se conecta o se desconecta de forma instintiva a las cosas. Pregúntate, en tu categoría o marca, ¿cuántos motivadores reptilianos satisfaces simultáneamente? En la respuesta a esta pregunta está el éxito de la conexión de tu producto con el mercado. Por eso es importante conocer los códigos, pues en la medida que en tu investigación profundice en la inmersión con las personas, con los consumidores, interpretarás efectivamente qué te están queriendo decir. Por ejemplo, ¿cómo un iPhone satisface a un motivador reptiliano? Porque al principio lo hace único. Luego, dominaba a sus amigos por tenerlo antes que ellos. Finalmente, terminaba amándolo porque permite explorar, descubrir y resolver cosas gracias a su software. Fue el primer teléfono móvil en darnos tantos motivadores reptilianos al mismo tiempo. De ahí su éxito reptiliano. En muchas ocasiones he visto que venderle al cerebro instintivo es más poderoso que las razones y emociones. Decodificando y vendiendo al género. Ya hemos dicho que la publicidad más efectiva es la que está creada y dirigida a un género, masculino o femenino específicamente. Lo mismo pasa en procesos comerciales B2B. El discurso comercial o de venta debe ser creado según el género. Es vital
que entiendas que a los hombres y a las mujeres debes comunicarles cosas diferentes, valores diferentes para lograr tu objetivo. Antropología visual para entender el género. La antropología visual se dedica a entender la conducta y trascendencia humana a través de fotografías, sin necesariamente hablar con nadie, sino observando profundamente las actividades y reacciones de los seres humanos. Veamos este caso. Tomamos decenas de fotos desde las azoteas hacia los patios de los colegios, en los recreos y también en otros ámbitos sociales públicos como centros comerciales y la calle. El objetivo era entender cómo se juntan las mujeres y los hombres y qué tipo de acciones se dan entre ellos. Encontramos un patrón de cantidad que se repetía. Las mujeres se juntaban de 3 en 3 y los hombres de 2 en 2. Luego, y a través de entrevistas psicoantropológicas, descubrimos que para las mujeres es más conveniente juntarse de 3 en 3 porque una siempre está en algún conflicto con otra y una de ellas hace de moderadora. Sin embargo, los hombres se ven complicados con el tercer amigo y se juntan más comúnmente de 2 en 2. También descubrimos que las mujeres conversan principalmente de temas para aprender la belleza, tips y asesoría entre ellas de belleza, la crianza de los hijos, el cuidado del pelo, el cómo solucionar un problema amoroso o el mejor lugar para comprar. Por el contrario, los hombres no se preguntan más esas cosas. Seguramente los hombres se juntan porque tienen necesidad de presunción y dominación. ¿Cuándo has visto que un hombre le pregunte al otro dónde se corta el pelo para ir al mismo lugar? Si eres emprendedor y te gusta el mundo de las ventas, suscríbete a este canal y estaremos subiendo contenido de los mejores libros, en la cual te los narraremos capítulo a capítulo y verso a verso. Suscríbete.